Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, un gusto saludarles. Hoy comienzo la semana con un comentario que realmente va a impactar en la ciudadanía. Estamos a un año, justamente hoy, 8 de diciembre del 2025, en donde se masacró, se castigó, se llegó al colmo de la violencia con el caso de los cuatro niños de las Malvinas, como se lo conoce. Ismael, Josué, Nehemías y Steven, los cuatro jóvenes que fueron asesinados finalmente en Guayaquil, han sido o son recordados hoy. El alcalde de la ciudad de Guayaquil ha dicho que un parque llevará el nombre de los cuatro de las Malvinas. Creo yo que nosotros, todos los ciudadanos, debemos protestar, recordar, recordar a estos niños con la mayor claridad posible y desear que en el Ecuador no se vuelvan a cometer este tipo de delitos, a pesar de que ahora existen 13 personas desaparecidas y no se sabe dónde están. Hoy en Guayaquil se realizaron caminatas, vigilias, ceremonias y además de eso se realizó una especie de un homenaje hacia los muchachos que fueron masacrados y además de eso se pidió a la justicia ecuatoriana, a los ciudadanos, que no permitamos que se repita este tipo de circunstancias. Según declaraciones de varias personas que están implicadas en el hecho, militares y civiles, analizan la suerte tan grave que pasaron los jóvenes de las Malvinas. Les detuvieron sin orden judicial cuando debían mandar a la DINAPEN porque eran menores de edad, no lo hicieron. En las fotografías y en los videos se ve cómo les castigan a los niños en la paila de la camioneta, una camioneta. Se ve incluso cómo les meten culatazos, cómo les insultan, cómo les tratan de negros, ladrones. Entonces es hora de que nosotros volvamos a rendir homenaje a estos niños sacrificados y no solamente eso, exigir a la justicia ecuatoriana que, que los militares que cometieron semejante abuso sean juzgados por la ley con toda la responsabilidad de un acto planeado, incluso de hacer desaparecer los cuerpos incinerando. Señoras y señores, no es justo que se den este tipo de circunstancias. No es justo que se mate así nomás, se les quite la vida a jóvenes que tenían por delante un proyecto de vida. Créanme, señoras y señores, cada vez se vuelve más pesado. Este rato los 17 militares que tienen la responsabilidad en este crimen están en audiencia y audiencia que determinará la situación penal y legal que tienen los militares, ya que el caso continúa generando investigaciones sobre la responsabilidad estatal en este crimen. Como dije, 17 militares de la FAE se encuentran en audiencia de juicio. Este 8 de diciembre se cumple un año. Yo creo que este es un momento decisivo para la justicia ecuatoriana, porque si no son sentenciados, impuestos a una pena,
realmente la justicia será letra muerta. Este acto de los señores militares que rebasó la lógica y el derecho está enmarcada dentro de el decreto de seguridad que se militarizó a través del conflicto armado interno. Las víctimas, se dice, eran estudiantes, deportistas, tenían muchas actividades comunitarias. Por eso es que este hecho se ha convertido en una situación muy grave para la justicia y la seguridad de los ecuatorianos. Una patrulla militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana interceptó y detuvo a 4 de ellos. Créanse que los videos difundidos en redes sociales son difíciles de mantener en la visión porque la violencia es fuerte, fuerte. Entonces es hora de exigir que se imparta justicia. Se formularon cargos contra 17 militares. No se ha lesionado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, como quisieron decir. A más de eso, las organizaciones de los derechos humanos del Ecuador y la Comisión de Derechos Humanos Interamericanos hicieron público una protesta y solicitaron a la jueza que actúe con firmeza. El 11 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado anunció la vinculación del teniente coronel Juan Francisco M. 17 entonces son los investigados. El 9 de octubre, la Fiscalía General presentó su dictamen acusatorio contra los 17 militares. Y el tribunal está decidiendo, de acuerdo a los testimonios, a las pruebas apostadas, a la documentación, cómo deben actuar las, los jueces y los administradores de justicia. Rectifico, en la República del Ecuador existen 33 casos de desaparición forzada. Vemos entonces cómo se sigue cometiendo actos reñidos contra la moral, reñidos contra los derechos de la justicia ecuatoriana. Aspiramos que este juicio tenga la suficiente entereza moral por parte de las autoridades y de encontrar las pruebas que ya se han reproducido, que ya se han practicado, sean los señores militares condenados a una pena por muerte y desaparición de estos 4 jóvenes de las Malvinas. Cambio de tema. Y hoy pude enterarme a través de la página de la función judicial cómo el expresidente de la República, el señor Lenin, fue llamado a juicio. Él, sus familiares, de algunas personas de la compañía Sido Hierro. Por más que el señor Lenin Moreno se mate diciendo que él no es culpable, que no es responsable, que hay una persecución correísta, hoy la jueza, los jueces llamaron a juicio al señor Lenin Moreno, a su cuñado o hermano político, para que respondan por haber recibido miles de millones de dólares por el caso Sinohydro, es decir, le compraron la conciencia, le compraron al señor Lenin Moreno a través de testaferros de su cuñado. Qué pena, incluso hijos del señor Lenin Moreno están tomados en cuenta en esta situación. No digo con alegría, porque siempre las personas que delinquen tienen también sus derechos.
pero en este caso se ha probado fehacientemente, fehacientemente la participación del señor Lenin Moreno en el delito que se pesquisa y se investiga. Créanme que los periodistas que estamos eh, en el ejercicio, nos duele a veces dar noticias, pero el expresidente Lenin Moreno, que ocupó sus funciones en 2017 y 2021, fue llamado a juicio por el delito de cohecho en el denominado caso Sinohidro. 76 millones de dólares. Es la cantidad nomás este es en forma satírica lo que digo, vinculado al nuevo proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, que inició sus operaciones en 2006. El juez, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, reinstaló la audiencia de preparación de juicio este lunes 8 y concluyó que existen pruebas suficientes para que el mandatario enfrente el proceso como actor directo del delito. La fecha del juicio aún está pendiente y se hará saber a la colectividad y al pueblo ecuatoriano. Moreno, vicepresidente 2007-2023, fue una pieza clave y decisiva para la adjudicación del contrato de la empresa estatal china Sinohydro. La Fiscalía ha determinado entonces un vínculo delictivo entre 24 personas, incluyendo al expresidente, sus familiares directos y allegados. Ahí está la justicia que destapa con firmeza la corrupción que existe. No sé si sea cierto, pero la investigación está allí. La hija del señor Moreno recibió 52.000 dólares, otras 415, la cuñada, la esposa 547. La obra fue terminada, entre comillas, en 2016, después de que Moreno dejara la vicepresidencia. En el 2017, el señor Moreno alcanzó la presidencia de la República. Se han dictado medidas cautelares para que el señor Moreno no evada la justicia ecuatoriana. Se ha cambiado la medida cautelar en el sentido de que ya no se presente cada mes, sino se presente cada día, cada 15 días en el consulado. Él vive en Paraguay, desempeñándose como comisionado para la discapacidad, para las discapacidades, bajo el mando de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Yo puedo decir que además de la traición que sufrió la Revolución Ciudadana por el comportamiento que tuvo el señor Moreno, las cosas están llegando a tomar forma dentro de la justicia ecuatoriana. Rafael Correa dice, voy a citar textual, nunca me ha gustado alegrarme del mal ajeno, pero ¿cómo no sentir satisfacción con esto? Y señala con todas las palabras, con todas las letras, Moreno es corrupto, traidor y el principal destructor de mi patria. El señor Moreno, hace unos años, dijo muy efusivo que quisiéramos tener en la República del Ecuador a algún presidente preso, refiriéndose en este caso a Rafael Correa. Dijo, en Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no perdemos la esperanza. Y el expresidente Correa ha dicho, la esperanza del señor Moreno se ha cristalizado. Es decir, va a haber posiblemente un presidente preso en la República del Ecuador. Hasta aquí mi comentario.
porque no quiero tirar más leña al fuego. Las autoridades juzgarán acorde a derecho el comportamiento. Lo que nos causó, situación que nos causó muchos tipos de represalias, incluso internacionales, porque el Ecuador quedó como un país en donde la coima es del patrón o era el patrón de todos los días. Quiero también señalar una situación que se vuelve risible. El señor Reina, ministro de Gobierno, muy suelto de huesos, señaló en la televisión, en los medios de comunicación, que han hecho más de 2 millones de operativos. Fíjense ustedes, Reimbe, ministro de Gobierno, señala que se han realizado más de 2 millones de operativos a través de la fuerza pública. Yo no sé si el señor estaba en sus cabales, porque hacer 2.181.000.000, perdón, de operativos, esto significa que cada 2, 3 minutos se haya realizado un operativo durante estos 2 años. Yo no sé si se burla, pero esta situación sería equivalente a 3.000 operativas diarios, un número que ha generado cuestionamientos debido a la magnitud y a la vialidad de este proyecto. Hasta el momento, el ministro no ha ofrecido una explicación adicional. La metodología utilizada para contabilizar estos argumentos ni detalles sobre el resultado. Imagínense ustedes, señoras y señores, 2.181.000 operativos, 3.000 diarios. No sé si, repito, el señor estuvo en sus cabales o le fue la lengua, porque no hay otra justificación. Créanme, con todo el respeto les digo, no hay otra explicación para poder dejar o creer en estas palabras, porque se vuelven cifras increíblemente altas. Se dice que han capturado a delincuentes, a traficantes, en fin, pero qué pena. Se vuelve totalmente difícil de creer, a pesar de que lo hace para defender a la Policía Nacional. Pero para mentir también hay que tener un poco de sabiduría, pues, un poco de viveza, de zapada, como dicen los jóvenes, pero no atreverse a decir este tipo de circunstancias, tratando de justificar que se han cogido o se han incautado 500 toneladas de droga entre el 2024 y 2025, que se guardaba la bodega que se guardaba la droga en 33 bodegas, en fin. Se dice que la afectación económica para las bandas delictivas fue de 9.000.000.000 de dólares. Palabras. Muchas personas han sido detenidas sin que exista la posibilidad de defensa. Han sido abusados por parte del Estado, varios servidores policiales y militares, poniéndoles en ojo de los delincuentes. Entonces, para tomar una noticia, ustedes, queridos amigos, deben analizar la misma, porque yo mañana puedo decir que un elefante se ha ido a la luna y que ha logrado llegar a la luna porque tiene las orejas grandes, y con eso el elefante entonces pudo volar y volar y volar y llegó a la luna. ¿Se pueden figurar ustedes una mentira tan fuera de la lógica? Bueno, la mentira siempre está dentro de la lógica, pero puede analizarse a través de la falacia. Una mentira tan burda, ¿sí?
El señor Reinba, para justificar su trabajo frente a su jefe, seguramente ha señalado esta situación. Y paso a otro tema. 3.767 millones de dólares habrá de déficit en el presupuesto nacional. Presupuesto que no está financiado. Decimos que este presupuesto tiene este déficit. Es un presupuesto nacional. Creo que el Ecuador anda de mal en peor. Esta cifra, traída a noviembre del 2025, hace que la brecha fiscal crezca a 5.600 millones de dólares, lo que indica que el gasto público excede los ingresos. Óigame, por favor, que el gasto público, que el gasto público eh, excede los ingresos, obligando al gobierno a financiarse con deuda, según analistas políticos y económicos de todas partes del mundo. Ha crecido el déficit fiscal en 2024, que se cerró en 3.107 millones. La Fiscalía ahora, perdón, el Estado señala que será de 3.765.000 y podría alcanzar en algún momento 5.624 millones de dólares. El presupuesto del Estado se destina a gastos públicos, salarios, deuda, transferencias, deja poco para margen fiscal, para poder implementar este dinero en la obra. Entre los ingresos y los gastos, desgraciadamente existe este déficit de 3.767 millones. Nos toca endeudarnos, desgraciadamente. Y muy sueltos de huesos, señalan los funcionarios del gobierno que han conseguido el crédito de no sé quién, de no sé cuántos, 500.000 millones, 600.000, en fin. O sea, hablan con una ligereza sobre el presupuesto nacional, como si hipotecar el futuro de los ecuatorianos no fuera difícil, como que el presupuesto de los ecuatorianos, como la situación de los ecuatorianos, no fuera ya grave este momento, pero no, indican que tanto nos han prestado y que el riesgo país ha descendido y que somos sujetos de crédito. Yo no sé si son ingenuos o lo hacen justamente para desinformar al pueblo ecuatoriano, porque me parece que están jugando con la fe pública y además de eso están siendo aupados por los medios de comunicación. El gobierno no tiene oxígeno financiero. El Estado ecuatoriano crece en la deuda, en el déficit. No tiene plata para cubrir todo lo que gasta. Entonces, señoras y señores, vendrá la reducción o la no ejecución del presupuesto en la educación, en la salud, en la vialidad, en fin. Y no se da cuenta el gobierno ecuatoriano que cada dólar que pide prestado hoy es un dólar que tendrá que pagarse mañana con intereses. Sí, señoras y señores, de estos son los decires de este momento y me parece a mí que más allá de las declaraciones, la verdad sale a flote. Más del 80% del presupuesto nacional está comprometido en gastos corrientes, salarios del sector público, transferencias sociales, pago de deuda, pensiones, en fin. Cuando la plata no alcanza, el recorte cae siempre sobre el mismo sector, la inversión pública. Y aquí comienzan entonces las consecuencias: menos obras, carreteras sin mantenimiento, escuelas que no se rehabilitan, hospitales que no operan que operan con infraestructura deteriorada.
Menos empleo. Sí, señoras y señores, sin proyectos que generen trabajo, se frena la economía local. Los servicios bajarán. Los programas de inclusión social, cultura, deporte o atención comunitaria serán los primeros en sufrir recortes. Y para terminar el comentario, puedo decir que el déficit limita la compra de medicinas e insumos y medicamentos, se atrasan pagos a proveedores, los hospitales públicos terminan con desabastecimiento, listas de espera más largas y menor capacidad de respuesta. Entonces, las cosas no son tan fáciles. Hablar y decir, esto va a ser curado, hablando en términos de salud. Pero también quiero decirles que en los años finales del gobierno de Yamil Mawad, el sistema de salud también sufrió un desfinanciamiento del sistema de salud y golpeó especialmente a los sectores, a los sectores más pobres como los campesinos. Menos presupuesto significa estructura deteriorada que no se repara educativa, escuelas sin materiales, universidades públicas con menos recursos, más recortes, menos profesores, menos investigación. Y esto no afecta solo al presente, afecta al futuro. En los años 90, recuerden ustedes, señoras y señores, los recortes educativos generaron toda una generación sin acceso a los laboratorios, a la tecnología o inversión en docentes. Y viene una situación más grave aún todavía, por más de que nos haya subido el 3% en el IVA, el Plaxpen y todo lo que ustedes quieran. El Estado ecuatoriano con este déficit no puede servir adecuadamente a la policía ni a las Fuerzas Armadas, porque no tiene dinero. Y la consecuencia, patrulleros sin mantenimiento. O sea, es decir, toda la situación operativa de la policía se queda sin realizarse. Menos incorporación de personal policial, menos tecnología contra el crimen organizado. Y esto ocurre en el país en donde la crisis de seguridad es la más grave en algunas décadas. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que las organizaciones criminales se expanden gracias a la debilidad institucional. ¿Será a lo mejor que para financiar el presupuesto del Estado, la presidencia de la República debe subir impuestos, debe quitar subsidios, endeudarse más, aumentando la carga al futuro? Ambas opciones, queridos amigos, generan malestar y detienen el crecimiento económico. Qué pena. Estos son los temas que hoy he comentado. Nos veremos el día de mañana.